fundamental para la recolección de basuras en Bogotá, y es el tema de los recicladores. En procesos anteriores adelantados, en años atrás, el gremio de los recicladores se sintió aislado, afirmó que estaban en desigualdad de condiciones frente a grandes empresarios. ¿Cómo piensa usted incluirlos a ellos en todos estos procesos, acciones puntuales? Porque finalmente, pues mucho se les dice a ellos, pero en ocasiones ellos han sido relegados y el trabajo que ellos realizan para la ciudad es muy importante, muy necesario. La Corte Constitucional verificó efectivamente que el modelo actual no daba cumplimiento a los derechos que la Constitución otorga a la población recicladora, y nuestro deber es hacer que las órdenes de la Corte se cumplan. Debemos, en primer lugar, identificar debidamente, con precisión, a la totalidad de la población. Estamos obligados a cumplir acciones para que se formalice su labor, y nuestro propósito en este gobierno es adelantar una serie de acciones para que la población recicladora dignifique su labor. Tenemos, por ejemplo, que suprimir totalmente el trabajo infantil en el reciclaje, pero no por la vía de la prohibición, sino por la vía de proveerles a las familias de estos niños que reciclan medios suficientes de vida para que los niños puedan tener niñez, es decir, dedicarse a estudiar y a jugar, a tener una vida infantil como a la que tienen derecho los demás niños de la ciudad. Resulta asombroso que uno en Bogotá, en las madrugadas, encuentre niños metiendo la mano a la bolsa de la basura para encontrar el sustento diario. Eso no es admisible, eso es contrario a nuestro propósito de una Bogotá humana ya. Sí, señor. Tenemos también en este momento a doña Mercedes Torres, que nos llama desde Engativá. Doña Mercedes, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el primer café. Gracias. Buenos días. Es que quisiera hacer... Sí, señora, la escuchamos. Quisiera hacerle una pregunta al doctor. Nosotros habíamos escuchado que a partir del mes de noviembre se rebajaba el precio de la basura, ¿sí? Mas, sin embargo, nosotros recibimos la factura de noviembre y en vez de rebajarnos nos subieron 30.000 pesos. Llamamos, hicimos el reclamo y dijeron que habían cambiado de empresa de aseo. Entonces no sé qué razón nos puede dar él, porque hasta ahora sé que no han aprobado ninguna licitación para lo de la basura. Sí, señor. El tema del cobro de la basura y los anuncios que se realizaron sobre ese mes de separación y de disminución de algunos costos, evidentemente tenían que ver con el tema del reciclaje. Las unidades de vivienda que reciclaran tenían algunos descuentos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se va a manejar eso, doctor? Muy importante que la ciudadanía conozca que en los modelos que se han aplicado hasta hoy en la ciudad, los gobiernos anteriores delegaron totalmente en los operadores de aseo la actividad de facturación. Es decir, Bogotá, hemos verificado en las actividades de empalme, no tiene un control efectivo de la forma como se factura el aseo en Bogotá. Esa actividad se delegó a entidades privadas. Es posible, desde luego, que haya situaciones irregulares. Los operadores se habían comprometido, como lo dice la televidente, a disminuir la tarifa en los contratos nuevos, los que están en vigencia, y tendremos que verificar en los casos concretos si hay alguna situación irregular. En el mismo caso de la televidente anterior, le rogamos a la señora que nos presenta su observación, que nos haga saber de la dirección específica del predio y de su identificación a la unidad, y tendremos que realizar la investigación correspondiente. Pero en el fondo, el cambio estructural que debe hacer el distrito es asumir el control de las tarifas de aseo en Bogotá, que, repito, no lo tiene actualmente. Doctor, frente al tema de los cobros, tengo inquietud de un televidente a través de Twitter, Fernando Gómez, buen día, me dice que qué tan cierto es que si los bogotanos empiezan a reciclar y a separar desde la fuente, se reduce el costo de la factura. Es una observación absolutamente racional, porque si en lugar de botar
de enterrar los residuos, de dejar de aprovecharlos económicamente, les proveemos a esos residuos de una posibilidad de reciclarse en la actividad económica. Esa actividad de reciclaje genera ingresos económicos y los costos deberían bajar. Eso, y es el propósito nuestro, el propósito fundamental, el más importante hoy, es modificar totalmente tanto la mentalidad como el comportamiento, como la política pública respecto al manejo de residuos. El manejo de residuos tiene un impacto muy alto y muy negativo sobre el medio ambiente. Bogotá genera 7.000 toneladas diarias de basura. Si algún televidente trata de hacerse una imagen mental, piense en 700 carros diarios en fila con 10 toneladas de basura cada uno, que van a enterrarse en el relleno sanitario. Eso es una situación obsoleta, es una situación agresiva con el medio ambiente, es una situación antieconómica y es una situación discriminatoria con las personas que habitan alrededor del relleno sanitario de las localidades de Usme y de Ciudad Bolívar. Entonces, estamos hoy obligados a cambiar totalmente, radicalmente, de fondo, el comportamiento de la ciudadanía frente a los residuos. Tendremos que aplicar una política de separación en la fuente, es decir, que la persona en su hogar, en su negocio, en su empresa, separe los residuos para que estos puedan ser reciclados, puedan ser reutilizados. Tenemos que aplicar una política de recolección separada de los residuos, porque no tiene ningún sentido que una ama de casa separe los residuos, haga el esfuerzo de separarlos para que después el carro los mezcle en la compactadora. Y tendremos igualmente que diseñar formas de disposición separada de los residuos, es decir, tendrá que haber un cambio en toda la cadena de disposición y de manejo de los residuos. Tendremos que lograr que haya una Bogotá modelo en el mundo en el tema de los residuos que genera, que en una ciudad como Bogotá, repito, son de un impacto gigantesco sobre el medio ambiente. Doctora Asprilla, ¿eso implica muchísimo dinero o los estudios que ustedes han realizado y por supuesto las estadísticas y los datos que ustedes tienen, se puede hacer de una manera sencilla? ¿Se necesita mucha inversión para poder hacer ese cambio general? Claro que se requiere inversión, y es una inversión importante para la ciudad, pero en el largo plazo nada hay más caro que ensuciar la tierra, y en